¿Cuántos están realmente agradecidos por el tiempo que estamos viviendo? ¿Sabe algo? Es un privilegio vivir estos tiempos. Alguien me comentaba hace un par de meses y me decía, vos, ¿quién diera porque pudiésemos regresar el tiempo y hacer iglesia como la hacíamos antes, sin tanta limitación y sin limitaciones de aforo y todo esto que tenemos ahora? Y saben, suena bonito, pero yo la verdad no quisiera regresar, y le voy a decir por qué. Porque estábamos muy acomodados y sí teníamos bonitas actividades, pero no estábamos siendo efectivos en lo que el Señor nos ha llamado a hacer, y creo que Dios está despertando a su pueblo. ¿Cuántos han despertado en este año y casi 2 años que llevamos? Si usted no ha despertado, dígale al que tiene a la par que le pegue un buen pellizco, porque es necesario despertar. Estamos viviendo tiempos realmente trascendentes, mis amados. Yo sé que ustedes lo saben, acá hay maestros que enseñan la palabra correcta, la palabra viva, y usted sabe que estamos viviendo tiempos, el cumplimiento de la profecía bíblica, la estamos viviendo ya. Yo me recuerdo cuando yo era un joven, hace poquito, ¿verdad? Pero fui joven alguna vez. Y cuando escuchaba prédicas o enseñanzas acerca de escatología y de Apocalipsis y de todo esto que está profetizado, lo mirábamos para adelante, ¿verdad? Y todavía falta mucho para el 2000, decíamos en ese entonces, y como que nos quedaba mucha vida. Pero realmente quiero decirles que estamos ya viviendo estos tiempos, estamos ya en el cumplimiento de la profecía, y Dios necesita despertarnos, y creo que todo lo que está pasando tenemos que ponerle mucha atención, aún a los detalles. Fíjese, alguien me decía en son de broma, medio en serio, me decía, es que yo no puedo usar la mascarilla, me decía, porque todas las que me pongo hieden. Entonces no sabía yo cómo decirle que no era la mascarilla, ¿verdad? Pero ¿sabe algo? Como Dios a Dios nos habla de muchas maneras, ¿verdad? Y entonces Dios me dice, es que la mascarilla vino a gritarnos que debemos tener mayor higiene bucal, ¿verdad? Pero todos estos tiempos nos están señalando que algo no está bien. Pensábamos que estaba bien, pero no está bien. Todavía hedemos algo, ¿verdad? En el sentido figurado, nuestro corazón aún no está alineado al 100% al corazón de Dios. Todavía fallamos tanto, y quiero decirle algo, mi amado hermano, somos seres humanos y fallamos, pero no nos debemos acomodar a fallar. No debe ser una excusa el que no soy perfecto para no esforzarme en hacer las cosas correctas. Y debemos ir a Dios para que enderece nuestros caminos, para que enderece nuestro corazón, para que podamos realmente ser luz en medio de las tinieblas. Yo de ninguna manera estoy en contra del hacer, es necesario. Jesús vino a hacer muchas cosas y nos dejó una instrucción profunda acerca de todo lo que debemos hacer, pero hemos descuidado bastante el ser. Y nosotros podemos hacer sin ser, pero Dios no solo quiere que hagamos, Dios quiere que seamos, y a eso vino el Espíritu Santo, a transformar nuestro corazón, a comenzar una obra en nosotros, y la va a perfeccionar, dice su palabra. Eso es bueno, ¿verdad? Nos da esperanza. El que comenzó en nosotros la buena obra la va a terminar. Amén. Quiero que me acompañe, por favor, al Evangelio según San Juan. Y hoy no quiero dar una enseñanza, porque usted tiene acá un maestro impresionante en la palabra. ¿Qué le voy a venir yo a enseñar a usted? Si tiene acá un ángel y tiene casi que a Juan acá también, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a venir a enseñar? Esto sí es como uno de los volcanes de Guatemala, ¿verdad? Es una gran pacaya venir a predicar por acá. Juan capítulo 1, por favor, me acompaña ahí.
Y voy a leer el versículo 32 al 42. Dice así: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Yo he aprendido a tratar de leer la palabra y ponerle atención a cada, valga la redundancia, a cada palabra que Dios pone ahí, porque Dios no redunda jamás, ¿verdad? Dios no tiene relleno en la Biblia. Su mensaje es toda la palabra, cada punto y cada coma son importantes en la palabra. Así que dice que Juan dio testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma. Y mira este dato, dice: y permaneció sobre él. El Espíritu Santo no solo bajó, se puso sobre el Señor y un ratito y después se fue. Dice que permaneció sobre él. Le quiero decir algo, sigue permaneciendo sobre el Señor 2000 años después. Eternamente va a permanecer con el Señor. Mire, nosotros estamos acostumbrados a tener visitas de Dios, ¿verdad? Incluso nuestra forma de hablar: Señor, visítanos. ¿Cuántos quieren que el Señor los visite? Mire qué lindo una visita del Señor, pero el Señor no solo quiere visitarnos, el Señor quiere permanecer con nosotros. Él no solo quiere venir un par de horas el domingo, Él quiere estar contigo todo el tiempo, y de alguna manera está, porque Él entró a nuestro corazón y está haciendo una obra, pero el Señor necesita manifestarse en nosotros. Mire, su presencia está acá, amén. ¿Cuántos creen que su presencia está acá? Su presencia está acá, pero el Señor necesita también manifestar su presencia. Su presencia está, pero Él quiere manifestarse a nosotros. En el tabernáculo de Moisés no solamente estaba su presencia manifiesta. Es muy diferente a que el Señor está en toda la tierra hoy. Todos, mire, no sé cuántos millones de iglesias habrá alrededor del mundo, y cada domingo en cada una de las iglesias Dios está. Y muchas veces las iglesias no andamos muy bien, ¿verdad? Y nuestra doctrina no es tal vez la mejor, estamos algo torcidos en eso, o no estamos viviendo en santidad, o son iglesias. Pero ¿sabe por qué Dios está? No porque seamos buenos, Él está porque lo prometió. Porque Él estuvo con el pueblo de Israel 40 años. Y no necesariamente el pueblo fue fiel a Dios por 40 años. Hebreos 3 dice: por 40 años estuve disgustado con el pueblo. Imagínense, Dios estuvo con él, estuvo bravo, estuvo enojado Dios. Y mire todo lo que ellos experimentaron de parte de Dios. ¿Hubo milagros? ¿Hubo gloria? ¿Sí? La peña lo seguía, el maná caía, la nube estaba, la columna, la gloria de Dios estaba, pero Dios estaba disgustado. ¿Se puede usted imaginar si Dios estuviera contento lo que hubiera pasado? O sea, no es suficiente que Dios esté, porque Dios ha hecho un pacto y Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días, y Él cumple sus promesas y Él está. Nuestra parte es honrar su presencia, nuestra parte es amar su presencia, nuestra parte es buscar su presencia. Y Juan dio testimonio de que el Espíritu Santo permaneció sobre el Señor. Dice: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo le quiero decir algo rapidito entre paréntesis. Está a punto de manifestarse la iglesia en donde el Espíritu Santo se va a manifestar y va a permanecer. Y esa va a ser la diferencia entre la iglesia de antes y la iglesia gloriosa. Sigo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Mis amados, necesitamos una revelación del Hijo de Dios. Necesitamos que Él se revele nuevamente a su iglesia, porque conocemos de Dios, sabemos quién es Dios, de oídas le hemos oído, pero el Señor necesita que nuestros ojos se abran, como le pasó a Job. ¿Cuándo le pasó a Job?
¿Cuándo ocurrió la apertura de sus ojos? ¿Sabe cuándo? Después de haber aprobado. No fue después de la prueba, fue después de aprobar la prueba. Porque la prueba va a pasar, mi amado. Mire, la prueba va a pasar porque no es para siempre. Pero no se trata de que la prueba pase, se trata de aprobar la prueba. Tu tiempo de prueba va a pasar. Vas a encontrar trabajo otra vez. Va a venir la salud, va a regresar el cónyuge, la suegra se va a ir a vivir a Timbuktu. Todo va a pasar. Pero no se trata que la prueba pase, se trata de aprobar la prueba. Porque el examen de matemáticas no duraba para siempre, ¿verdad? Terminaba el tiempo y el maestro venía, recogía el examen y decía, gracias a Dios, terminó el examen. Pero no se trata de terminar el examen, se trata de ganar el examen. Y esta prueba va a pasar, porque va a pasar, mi amado, va a venir otra, pero esta va a pasar. Pero no se trata de que pase la prueba, se trata que salgamos, como Pablo le dijo a Timoteo, te encarezco que procures con diligencia presentarte a Dios aprobado, sin nada de qué avergonzarte, le dijo Pablo a Timoteo. Y sabe, viene el tiempo en donde nos van a pedir cuentas y vamos a presentarnos delante de Dios, pero que podamos ser aprobados. Mire, amados ya somos. ¿Cuántos amados de Dios hay acá? ¿Cuántos aprobados por Dios hay acá? Amén, Él es el ángel. Amén. Es su gracia en nosotros. Pero quiero decirle algo, si hay una parte que nosotros tenemos que hacer. Y lo que pasa es que hemos satanizado las obras, hemos satanizado el esfuerzo. Y Dios jamás sataniza el esfuerzo, porque Dios nos toma en cuenta. Mire, si nosotros no tuviésemos que hacer nada, entonces si no nos tuviésemos que esforzar, entonces estaríamos pecando cuando hacemos ministerio, porque tenemos que esforzarnos, ¿o no? Tenemos que prepararnos, ¿o no? Miren, la prédica, se lo digo, bueno, no sé si al pastor ya, pero a mí todavía no me baja así por ósmosis la prédica, ¿verdad? Hay que estudiar, hay que prepararse, hay que buscar a Dios. Dios le dice a Moisés, sube al monte, porque ahí yo me voy a encontrar contigo. ¿Hasta dónde subió Moisés? ¿Sabe hasta dónde subió? Hasta donde podía. Subió hasta la cima. Ya no pudo subir más porque su capacidad humana ya no le daba para subir. ¿Hasta dónde bajó Dios? Mire, no bajó a la mitad. No dijo, ay, pobrecito Moy, está cansado, vamos a bajar a la mitad y ahí que se quede. No, ¿sabe? Él dejó que Moisés diera todo y subiera hasta la cima del monte, y ahí Dios bajó. Dios no bajó a la mitad, Dios no bajó 3/4, Dios bajó hasta donde Moisés podía subir. Y yo le quiero decir algo, mi amado, la Biblia dice, ámame con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. A Dios sí le gusta, Dios anhela, Dios busca, Dios desea que nos desgastemos por Él. Pablo lo decía. Sí tenemos nosotros una parte importante en el pacto que Dios ha hecho, no para ganarnos la salvación, porque eso lo hizo todo, pero sí hay una parte nuestra. Mire qué privilegio que Dios nos toma en cuenta. Dios lo pudiera hacer solo, pero nos toma en cuenta, mis amados. Y Él tiene un plan perfecto. Yo le quiero decir algo para paz y tranquilidad de todos nosotros. A Dios todas las cosas le están saliendo bien. Dios no tiene plan B. Todo va de acuerdo al plan. Repítetelo a ti mismo. Todo va de acuerdo al plan. Todo está saliendo bien. Esto no se le salió del tema. Dios no está en junta permanente afligido porque el coronavirus está ganando, ¿verdad? Todo va de acuerdo al plan. Dios tiene todo fríamente calculado y sus antenitas de vinil están detectando la presencia del enemigo todo el tiempo. Dios tiene el control del universo, mis amados. Miren al cielo, vean las estrellas, se sostienen porque Dios las sostiene, porque a la voz de su mando le obedece el universo.
Si Dios sostiene el universo, los planetas giran alrededor de su órbita, todo es un reloj perfecto, ¿no crees que Dios controla también tu corazón y tu vida? Todo está saliendo bien, mis amados. No entremos en pánico. Le quiero decir algo con todo respeto, se lo voy a decir. No le temamos a morirnos físicamente, temamos a morirnos sin obedecer lo que Dios nos está diciendo que hagamos. No le tengan miedo al bicho. Está bien, seamos prudentes y hagamos todo lo necesario, pero no vivas con temor, mi amado. ¿Sabe algo? La vida entera se trata de un riesgo. Todo tiene un riesgo. Tú sales de tu casa y ya hay riesgo, más en nuestros países. Ya hay riesgo. Pero que podamos nosotros ser como estos valientes en la palabra, que estuvieron dispuestos a arriesgar su propia vida para obedecer al Señor. Yo no concibo una iglesia temerosa a la muerte. A lo que le debemos temer es a llegar a su presencia y no poderle ver a los ojos y no poder escuchar sus palabras que digan: buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Sabe? Me recuerda una historia. ¿Se acuerda usted cuando David estaba en aquella cueva y estaban sus valientes ahí con él? Y David exclama y dice: ¿quién me diera a beber agua? ¿Se acuerda usted de ese pasaje? Y los tres valientes se vieron las caras y dijeron: nuestro rey tiene sed, vamos a traerle agua. Mire, David no lo pidió, David no se los ordenó. Simplemente David sacó lo que había en su corazón, su necesidad, expuso una necesidad y dijo: tengo sed. No les estaba pidiendo que fueran a traerle agua, no les ordenó que fueran a traerle agua. Sin embargo, ellos amaban y respetaban tanto a su rey que estuvieron dispuestos a arriesgar su propia vida por un vaso de agua para el rey. Los andaban buscando para matarlos. Y dice la Biblia que irrumpieron en medio del ejército enemigo, llegaron al pozo, sacaron agua, regresaron a la cueva y le dijeron: aquí está tu agua, Señor. Wow. Dice la Biblia que David no pudo beber esa agua, no porque la despreció ni los menospreció, sino al contrario, los honra su valor, y agarra el agua y la echa en tierra y le dice: aquí, si nos vamos a morir de sed, nos morimos todos, pucha. Algunos siglos después hubo otro rey. No estaba en una cueva, estaba en una cruz. Y también exclamó las mismas palabras: tengo sed. ¿Y sabe qué es lo trágico? Que ninguno de sus valientes se atrevió a llevarle agua. Un soldado del ejército moja una esponja con vinagre, porque ninguno se atrevió a darle de beber. El que más cerca estaba, quien se recostaba sobre su pecho, ahí estaba de lejitos viendo. 2000 años después, el Señor sigue pidiendo de beber. ¿Sabe? El Señor está sediento de alabanza, de adoración, no de cantos solamente. Pregunto: ¿cuántos valientes estamos dispuestos a irrumpir en el ejército enemigo para saciar la sed de nuestro Señor? No dejes que un impío le dé vinagre al Señor. Seamos valientes, mis amados. Arriesguémonos por Dios. Este es el tiempo, es nuestro privilegio. Y si nos hemos de quedar a la mitad del campo enemigo, será una honra poder entregar nuestras vidas al Señor. A Esteban le pasó. Mire, un joven en el apogeo de su ministerio es apedreado injustamente, pero ¿sabe qué testifica la Biblia? Que los cielos se abrieron y se escucharon las mismas palabras, y Esteban expresó las mismas palabras que Jesús: Padre,
perdónanos, no saben lo que hacen. Wow. Un joven. ¿Y sabe qué hizo? Que otro joven que estaba viendo a lo lejos y que aprobaba lo que estaba pasando, algo le entró en el corazón. Y hoy tenemos 13, algunos dicen que 14 epístolas que nos revelan la gracia de Dios, porque un joven estuvo dispuesto a no renegar a la voluntad de Dios. Mis amados hermanos, mire, yo no sé si a usted le emociona, yo soy algo loco, a mí me emociona. Es una vida emocionante, es una vida, mire, qué privilegio poder servir al Señor hoy, donde no todo es fácil, donde tenemos que ver cómo hacemos para poder predicar. Y le quiero decir algo, no lo quiero asustar, pero se va a poner peor. Pero así su gracia sobreabundará sobre aquellos que estén dispuestos a obedecer a Jesús. ¿Cuántos están dispuestos hoy? Denle un aplauso al Señor. Voy avanzando. Al siguiente día, verso 35, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí, mire, el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Mire, Jesús le vino a dividir la iglesia a Juan. Juan había trabajado, había hecho todo lo que podía, tenía sus discípulos, tenía su gente, pero no tuvo recelo cuando la gente tuvo la revelación del Hijo de Dios. Y la gente le dejó y empezó a seguir a Jesús. Y mire, exactamente es lo que tiene que pasar hoy. La gente me tiene que dejar de seguir a mí y tiene que empezar a seguir al Cordero. La iglesia debemos de dejar de seguir al hombre y empezar a seguir al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque no somos nosotros los importantes, Dios es el importante. Porque no somos nosotros el centro, Dios es el centro. ¿Sabe? Nosotros no estamos acá para que Dios nos bendiga. Eso nos ha pintado la religión. Dios no te trajo acá para bendecirte, Dios te trajo acá para que le adores. Porque el centro no somos nosotros, el centro es Dios. El centro del universo es Él, mis amados. Cuando la iglesia entendamos que Él es el centro, que Él es el importante, vamos a dejar de ser una iglesia que extiende la mano para pedir y vamos a empezar a ser una iglesia que extiende la mano para dar. Está bueno los milagros, perfecto, pero mire, yo me resisto un poco a esta forma de pensamiento que se ha incrustado en el corazón de la iglesia, y hay frases tan no bíblicas que las hemos adoptado. ¿Qué le parece a esto? Vive por tu milagro. Mire, ¿dónde dice la Biblia que tengo que vivir por un milagro? Yo tengo que vivir para adorar a Dios, el milagro venga o no venga. Fíjese que Jesús hizo, esto yo no lo había visto, fíjate. Jesús, ¿cuántos milagros haría Jesús? Dice la Biblia que si se hubiesen escrito los milagros del Señor no cabrían los libros. Así dice la palabra. El pastor les va a decir el versículo que yo no me acuerdo. Pero así dice la Biblia. Así que imagínense la cantidad de milagros que Jesús hizo. Ahora quiero hacerle una pregunta. No es una pregunta, un reto. Vaya a la Biblia, lea los evangelios y vea cuántos milagros les hizo Jesús a cada persona. Y nos vamos a sorprender de algo: que la gente no vivía de milagro en milagro. Al cojo en la puerta lo sanó una vez. A la mujer del flujo de sangre le hizo un milagro una vez. Al paralítico que lo llevaban lo sanó una vez. Yo no veo ahí una repetición de todos los días. Llegaba: ahora Señor, necesito que 20 mis ojos, por favor. Yo no estoy en contra de los milagros, los he vivido y Dios ha dado su gracia para que a través de mí se vean milagros. Pero los milagros no son el centro del evangelio. Cristo es el centro del evangelio.
Los milagros, dice la Biblia, son una señal, no son el destino, mis amados. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega a su milagro si no es por mí. No dijo así, dijo: nadie regresa al Padre si no es por mí. ¿Sabe? Nuestro destino ni siquiera es el cielo, nuestro destino es el Padre, y ahí queremos regresar. Amén. Con milagro o sin milagro, Él sigue siendo el Rey. Amén. No bases tu fe en los milagros, pon tu fe en Dios. Porque por estar poniendo nuestra fe en lo que Dios hace, dejamos de conocer quién Dios es. Y vamos a tener toda una eternidad para hacer con Dios. Pero su obra se tiene que perfeccionar en nosotros. Avanzo. Es que usted no me deja avanzar. Y mirando a Jesús, verso 36, que andaba por allí, dijo, que me encanta la palabra, Jesús andaba por ahí, dice. Y aquí el Cordero de Dios, le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo. Mire qué pregunta la que hace Jesús. Jesús hizo muchas preguntas, no porque Él fuera un ignorante o porque fuera curioso, sino porque Él necesitaba que la gente supiera algo. Y Jesús les pregunta a quienes le seguían. ¿Cuántos seguimos al Señor acá? ¿Cuántos siguen al Señor acá? Esta es una pregunta que el Señor te vino a hacer hoy. Y ese es el mensaje, perdone la corta y breve introducción. Y el Señor te dice: ¿qué buscas? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? ¿Me sigues? Sí. ¿Qué buscas? ¿Por qué sigues a Jesús? Mire, ¿por qué le buscamos? ¿Por qué venimos? ¿Por qué? ¿Por qué soy pastor? ¿Por qué eres pastor? ¿Por qué te comprometiste con Él? Mire, no es una pregunta retórica. Obviamente Jesús lo sabe. Dios sabe por qué yo le busco, pero necesita que yo sepa por qué yo le busco. Dios sabe que le buscas, pero necesita enderezar nuestras motivaciones, mis amados. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra es viva y eficaz, y más cortante que una espada de doble filo, que alcanza a partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y llega hasta las intenciones del corazón. ¿Sabes por qué llega la palabra hasta la intención? Porque depende de la intención, así será el fruto. ¿Sabe lo que Dios ve? Dios no ve el resultado, Dios ve la intención. Porque podemos tener buenos resultados con intenciones equivocadas. Podemos hacer ministerio con la intención equivocada. Podemos buscar a Dios con la intención equivocada. Y a Dios no le interesa que lo busquemos. Solamente Dios necesita enderezar nuestras motivaciones. Por eso es que hasta ahí llega la palabra. Porque necesita Dios, mis amados, que nuestras intenciones sean puras, sean rectas, que tengan convicción, basados en su corazón y en su palabra. Dios está limpiando nuestra motivación. No se trata de ver cuán grandes somos, cuánta gente atraemos, cuán bonitos son nuestras actividades. ¿Cuál es la intención con la que lo hacemos? ¿Sabes? Esta es una pregunta que Dios me hizo, y por eso es que yo me estoy atreviendo a predicar este mensaje. Porque hace algún tiempo Dios me preguntó, me arrinconó y me dijo: ¿por qué eres pastor? ¿Sabes? Si usted me pregunta por qué soy pastor, yo le echo casaca religiosa evangélica, y usted va a decir: wow, qué espiritual el hermano. Pero cuando Dios te pregunta, no puede salir otra cosa sino la verdad. Cuando Dios te hace una pregunta, ¿sabes qué sale? Lo que hay en el corazón.
Y cuando Dios me dijo, ¿por qué me sirves? Mi primera respuesta fue decirle, Señor, porque tú me llamaste. Pero Dios se va hasta adentro. Y sabe, me di cuenta que mucha motivación era equivocada. Yo no estoy acá porque es la forma en la que Dios me provee para mi sustento. No. Yo no estoy acá, mis amados, para tener para vivir. Yo no estoy acá porque me gusta. Si Dios te pregunta, ¿por qué me buscas? ¿Qué le respondes? ¿Sabe? Hay muchos que buscan a Dios por una necesidad y no está mal. No está mal buscar a Dios por eso. Lo que no es correcto es pasar 15 años y seguir con esa actitud. Porque todos entramos al Señor porque había una necesidad en el corazón. Amén. Y Dios de alguna manera manifestó un milagro, se manifestó a tu vida y tú entraste. Pero perdónenme, mis amados, 10 años, 5 años después, 10 años después, 15 años después, que sigamos condicionando a Dios para que Él haga algo a mi favor, eso ya no es correcto de una persona madura en Dios. Yo me recuerdo una vez que regresé de viaje y mis hijos estaban pequeños. ¿Y qué hacen los hijos pequeños cuando uno regresa de viaje? Miren, ni lo saludan a uno los bandidos, ¿verdad? Directo a la maleta. Directo a la maleta. ¿Qué me trajiste? Yo me recuerdo que ese día traté de ser un papá responsable, que les enseñara una lección, ¿verdad? Y les dije, la maleta se abre después de comer. Qué cruel, ¿verdad? Y entonces nos fuimos a comer y los niños comieron en 5 segundos y ya querían, y yo se las hice tardada, mis amigos. Como a las 2 horas fuimos a abrir la maleta. ¿Sabe? A veces así somos con Dios. A veces Dios viene, Dios desciende, Dios está, y lo que queremos es abrir la maleta. ¿Qué me trajiste, Señor? Necesito esto, necesito aquello. Y Dios quiere estar contigo. ¿Sabe? Dios necesita enderezar nuestras motivaciones. Por eso es que su palabra alcanza hasta las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No se trata de levantar una gran obra, se trata de hacerla de la manera correcta, con la intención correcta. ¿Sabe usted cuando Dios llegó con Abraham y le dijo, dame a tu hijo? ¿Sabe? A mí me llama mucho la atención lo que Dios dice, porque Dios le dijo a Abraham, dame a tu hijo, a tu único, le dice. Perdona, Dios, te equivocaste, porque Isaac no era el único, ni siquiera era el primogénito. Había uno antes, ¿cómo se llamaba? Ismael. ¿O no era hijo de Abraham Ismael? Claro que era hijo de Abraham y era el primogénito. Pero nos saltamos ciertos detalles nosotros. Mire qué interesante que Dios no toma en cuenta a Ismael. ¿Sabe por qué no lo toma en cuenta? Porque Dios no toma en cuenta el fruto de la carne. Le voy a decir algo. Dios no recibe nada que no salió de Él primero. Este es un principio. Usted quiere que Dios reciba su adoración, tuvo que haber salido de Él. Él no recibe mi adoración, o sea, que es fruto de mi carne, de mi deseo. Él recibe todo lo que salió de Él, porque así es mi palabra, dice Isaías, que sale de mi boca y no vuelve a mí vacía, sino antes es prosperada para todo aquello para lo que Dios la envió. ¿Sabe qué es lo único que regresa a Dios? Lo que salió de Él. Así que si mi ministerio, si mi buena obra, si mi deseo no salió del corazón de Dios, Dios no lo recibe de vuelta. Así le dé de comer a toda África. Porque Dios solo recibe, Dios no recibe mezcla. ¿Sabía usted eso? Dios no recibe nada que contenga mezcla. Dios es santo. Habita en la santidad, dice la Biblia. Así que
Dios va a recibir lo que salió de su corazón. Y Él está interesado en enderezar nuestras motivaciones. Así que Él viene a hacernos esta pregunta en esta mañana. ¿Qué buscas? Es bueno hacernos estas preguntas, ¿verdad, pastor? ¿Qué buscas? ¿Por qué estás acá hoy? ¿Por qué sigues siendo cristiano? ¿Por qué crees en Él? ¿Qué esperas de Dios? ¿Qué buscas de Dios? ¿Sabe? Buscamos muchas veces lo que Dios puede hacer. Amamos lo que Dios puede hacer. Pero no nos interesa mucho quién Dios es. Vivimos para que Dios me sane y nos olvidamos de conocer al sanador. Amamos la provisión de Dios, despreciamos al proveedor. Y es tiempo. No estoy diciéndole que Dios no le va a proveer, no estoy diciendo que Dios no va a sanar, pero es muy diferente conocer al sanador que conocer la sanidad, ¿sabía usted? Porque si usted conoce la sanidad se va a volver a enfermar, pero si conoce al sanador va a tener salud divina. Una cosa es vivir de sanidad en sanidad y otra cosa es experimentar, manifestar la salud de Dios. Mire, Jesús era próspero. Pregunto, ¿usted cree que Jesús era próspero? Mire, el hombre más próspero de la historia era Jesús, pero no creo que haya tenido una cuenta de banco. Porque la prosperidad de Jesús no radicaba en lo que tenía. La prosperidad de Jesús radicaba en quién Él era. Y le voy a poner un ejemplo. Podría ponerle un montón, le voy a poner uno. Estaba en un desierto predicando y habían 5,000 hombres oyéndolo, sin contar mujeres y niños. Ya tenía un tiempo predicando Jesús, se acercan los discípulos y le dicen: Señor, la gente tiene hambre. Tú eres súper espiritual, pero nosotros todavía comemos, dijeron. Jesús no dijo: vayan a comprar pollo campero, muchachos, aquí está mi tarjeta, ¿verdad? ¿Sabe qué hizo Jesús? Dijo: pues denles de comer. ¿Cuál es el? Tiene hambre la gente, denle de comer. Es que mire, cuando lleguemos a un entendimiento como el de Jesús, simplemente tú vas a saber, porque sabes que Él cubre tu necesidad. Yo le quiero decir algo. Después va a rectificar mi doctrina el pastor el otro domingo, pero le quiero decir algo. Dios no necesita tu fe para darte de comer. Dios no necesita nuestra fe, mis amados. Nuestra fe es para otra cosa. ¿A cuántos Dios los ha bendecido cuando no han andado muy bien con Dios? ¿Ah? Te voy a hacer esta pregunta. Si dependiera de tu fe, ¿cómo vivirías? ¿Tendrías lo que tienes? Si estrictamente dependiera de tu fe, fueras tan bendecido como eres. ¿Sabe? Hemos llegado a idolatrar la fe, y eso es pecado, porque al único que debemos honrar es a Dios. Y Dios nos bendijo desde antes que nosotros lo tuviésemos a Él en nuestra mente. Dice la Biblia: el sol es una bendición. Amén. Y dice que sale sobre buenos y sobre malos. Ahora imagínense si solo los de fe pudieran recibir sus bendiciones, todos los impíos se mueren asfixiados, no habría oxígeno para ellos. Dios es bueno, siempre. ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? No me oigas a mí, oye al Espíritu Santo preguntarte esto: ¿qué buscas? Aquí estoy, pero ¿qué buscas? ¿Me sigues? Voy a dejar que me sigas, pero ¿qué buscas? ¿Sabe? El joven aquel quería seguir a Jesús, pero no estaba dispuesto a soltar
sus riquezas. Aquel otro quería seguir a Jesús, pero primero tenía que ir a enterrar a su papá. Yo le quiero decir algo, mi amado. El evangelio no está en oferta. Y debemos quitarnos el miedo al rechazo de la gente, porque Jesús no tenía temor que la gente lo rechazara. Jesús sabía lo que predicaba. Cada persona que se acercó con Jesús a decirle: Señor, te quiero seguir. Mire, yo veo en la Biblia que Jesús no se la puso fácil. ¿Sabe qué hacía Jesús? Iba al corazón y le decía: ¿me querés seguir? Tenés un problema de avaricia, patojo. No estoy diciendo, no quiere decir que Jesús le pida las riquezas a todos los ricos. Ese pobre patojo tenía un problema de avaricia en su corazón y de codicia. Y Dios va al problema, Dios va a la raíz. Ahí el Señor. Por eso es que la palabra confronta, mis amados. Si tú no sales de un mensaje no condenado, porque eso es otra cosa. La religión condena, el evangelio confronta. Jesús nunca condenó, pero sí confrontó. Si tú no sales de un mensaje sintiéndote confrontado, probablemente no oíste a Dios, aunque Dios haya predicado. ¿Cómo así? Tú me puedes estar oyendo a mí, pero no te recomiendo que me oigas a mí. Trata de oír a Dios hablándote. Con toda humildad te lo digo, somos vasos de barro y Dios habla a través de nosotros. Pero si tú me oyes a mí, vas a oír un buen, un regular o un mal mensaje. Pero si tú oyes a Dios, tu corazón va a ser transformado. ¿Sabe? Hay mucha gente que va y oye al profeta, no oye a Dios. Cuando no oímos a Dios no pasa nada. Cuando oímos al hombre no pasa nada. Cuando oímos a Dios, algo ocurre en el corazón. ¿Cuántos están escuchando a Dios preguntándote: ¿qué buscas? ¿Qué buscas? Más en estos tiempos, mis amados, ¿qué buscamos? ¿Qué buscamos? ¿Sabe? Somos una iglesia, hemos sido una iglesia zombie. Vamos, donde va Vicente, ahí va toda la gente. Yo vi algo en la palabra. Mire, cuando todo el mundo lo hace, a mí me entra una gran duda que sea el camino correcto. Jamás, ni bíblicamente, ni históricamente, las masas han tenido nunca la razón. Nunca los más han tenido la razón. Siempre son los menos. Cuando veas que todo el mundo lo hace, agarra para el otro lado. Puro salmón contra la corriente. A veces no necesitamos tanto entendimiento de que vengan los ángeles y nos soplen lo que hay allá arriba. Mire, a veces es necesario que estemos más atentos a lo que está pasando. Somos una iglesia que no sigue la corriente. Jesús no siguió Juan el Bautista no siguió la corriente, ni Isaías, ni Jeremías, ni Ezequiel, ni Daniel, ni sus 3 amigos, ni Oseas, ni Joel, ni Amós, ni Abdías, ni Jonás, ni ninguno siguió la corriente. ¿Sabe a mí qué me da mucha duda? Si al mundo le gusta, algo malo tiene. No puede ser que algo de Dios le guste al mundo. No puede. Si al mundo le gusta, algo malo tiene. El Espíritu Santo te pregunta: ¿qué buscas? Y termino. Y ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro. Mire la respuesta de estos hombres. ¿Qué le contestaron? No le dijeron a ti, ¿verdad? Dijeron: ¿dónde moras? No dónde hay moras, ¿verdad? Sino, ¿dónde moras? ¿Dónde vives, Señor? Mire, usted se puede encontrar a alguien en la calle que lo pare, platicar con él y decir: qué linda persona. Se despide y se va. Pero si usted le saca la dirección, si usted hace contacto con él,
¿Sabe? Ellos querían asegurarse de estar donde Jesús estaba, en su casa. Ojo, no en la casa de ellos, en la casa del Señor. Porque una cosa es que Dios me visite y otra cosa es que yo llegue. Son dos cosas diferentes. Porque cuando Él visita mi casa, la casa sigue siendo mía y Él es el invitado. Pero cuando yo voy a su casa, el invitado soy yo y el que manda es Él. Qué bueno que el Señor nos visite en casa, pero el Señor quiere que tú llegues también. ¿Sabes? Él nos está esperando. Él te está esperando. Respóndele esta pregunta y dígale: Señor, yo te busco a ti. Si me quieres hacer mi milagro, me lo harás. Si no me lo quieres hacer, no me lo vas a hacer. Pero eso no tiene que ver con mi necesidad de ti, Señor. Contigo lo tengo todo. Él es el importante y Él te está esperando. Y yo digo algo, que cuando lleguemos al cielo ya hayamos estado ahí. Que cuando llegues a su presencia no sea un lugar nuevo, sino que le reconozcas y digas: si aquí viví, solo que ahora ya no me voy a regresar. No sé si me puede ayudar alguien con el teclado. Quisiera hacer una oración, si me lo permite el pastor. Y Jesús les contesta. ¿Sabe qué les contesta Jesús? Venid y ved. Si somos honestos con Dios, el Señor te va a decir: venid y ved. Aquí moro. Está mi casa. Es tu casa. ¿Sabes? El lugar donde Jesús vivía era un lugar, Él tenía una casa. Algunos dicen que Jesús no tenía casa física, sí tenía casa. Y el lugar donde Jesús vivía se cree que era Capernaum. Y ahí en Capernaum Jesús hizo la mayoría de sus milagros. Era una ciudad asentada en tinieblas, según lo dijo Él, que vio gran luz. Pero también dijo: si en Sodoma y en Gomorra si hubiesen visto los milagros que tú has visto, si hubieran tenido la manifestación y la presencia que tú has tenido, hace tiempo ya se hubiesen arrepentido. ¿Sabe? Capernaum significa literalmente ciudad de consolación o ciudad de consuelo. Eso significa Capernaum. ¿Cómo no va a ser Capernaum una ciudad de consuelo si el Consolador vive ahí? Tristemente Capernaum resistió, como la iglesia hemos resistido hoy. Jesús no es nuestro socio. Jesús no es el segundo a bordo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y más que yo decirle: Señor, ven, yo quiero aceptar su llamado y empezar a caminar donde Él está. Porque sabe algo, Él va donde yo voy ahora. No me deja. Y donde yo voy, Él va. Se lo dijo a Moisés. Pero Jesús no dijo el Padre va donde yo voy. Jesús dijo: yo voy donde va el Padre. Y yo no voy a ningún lugar donde el Padre no vaya. Y yo no hablo nada que el Padre no me diga hablar.
Hemos sido una iglesia que hemos creído que Dios es nuestro siervo y hemos tratado a Dios como un siervo, y vamos y oramos y le decimos a Dios lo que tiene que hacer, a quién tiene que sanar, qué carro quiero manejar, en qué casa quiero vivir, cuál es la bendición que quiero. Y te quiero decir algo: Dios no es nuestro siervo, nosotros somos sus siervos. No estamos acá para que Dios nos conceda nuestros deseos, estamos acá para agradar su corazón. Que podamos ser como aquellos 3 valientes, escuchar su corazón y decir: el Señor tiene sed, pero se te va a pegar el coronavirus allá afuera, no me importa, le quiero saciar su sed a mi Señor. Es que las cosas ya no son como antes. Sí, ya no son como antes, mis amados, ni volverán a ser como antes. Por eso es que Dios necesita una iglesia madura. Por eso es que Dios necesita una iglesia valiente, esforzada, comprometida. Una iglesia que tenga la revelación de su voluntad en su corazón, y que a pesar de los peligros, de los riesgos, de las contradicciones, de la tribulación, del mar enfurecido, de todo lo que se está cerniendo sobre la tierra, podamos levantarnos y gritar a los 4 vientos que Él es nuestro Dios. David se paró delante de Goliat y le dijo: venís conmigo, venís delante de nosotros con lanza, con espada y con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú persigues. Sabe, David sabía que Goliat no perseguía al pueblo. David tenía una persecución contra Dios, y por eso es que David no defendió al pueblo, David defendió a Dios. David se paró para honrar a su Dios y estuvo dispuesto a quedarse muerto ahí. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar? Para eso hay que contestarnos esta pregunta: ¿qué busco? Si lo que busco es que Dios me bendiga y que Dios me dé una vida de abundancia, de paz, no voy a estar dispuesto a hacer mucho. Pero si logro descubrir que a quien busco es a Él, ni la muerte, escucha bien, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo pasado, ni lo porvenir te podrán separar de su gran amor. Así que adelante, iglesia, porque están por delante los días más gloriosos de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y Él viene por una iglesia gloriosa, a quien se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Padre, bendice a esta congregación hermosa, Señor. Gracias por el corazón que has dado, Señor, por sus pastores. Gracias, Señor, literalmente por el ángel que has puesto en este lugar, porque es un hombre conforme a tu corazón, Señor. Y este lugar será llamado lugar de bendición, lugar de luz, lugar de provisión, lugar de restauración, un lugar donde se congregan los valientes del Señor, donde el miedo se queda allá afuera y solo entra el temor a Jehová, donde la carne se queda allá afuera y solo quedan hombres y mujeres dispuestos a obedecer a pesar de cualquier circunstancia, de cualquier tiempo y de cualquier enemigo. Te bendigo, iglesia. Sé bendito, pastor. Tu familia sea bendita. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén y amén.